Mindset llega a usted gracias a la colaboración, donaciones, ofrendas y diezmos de los socios del reino. Hay una historia detrás de la historia, segunda de Samuel capítulo 9. El rey David está llegando al trono luego de casi 14 años de persecución en los desiertos, en los barrancos, exiliado, buscado por el rey Saúl, y ahora el rey David está llegando al trono. Ha habido toda una maraña, toda una situación de novela entre lo que es el cambio del trono. Saúl ha muerto en batalla, su hijo Jonatán también ha muerto en batalla por mano de los filisteos. David estaba huyendo, es traído nuevamente a Jerusalén. Es toda una historia, pero detrás de esta historia hay otra historia que me ha inspirado muchísimo y que me gustaría compartirla con usted en el día de hoy, porque la historia que está detrás de la historia, y que ya de por sí la historia de David, su unción, su persecución, sus crisis, sus desiertos, nos inspiran a entender que aún detrás de la más grande, de la más mala temporada que podamos tener, los planes de Dios siempre estarán con nosotros. Y el hombre y la mujer que ha sido prometido por el cielo, el infierno, las crisis y los desiertos no le podrán robar jamás esa promesa. Sin embargo, detrás de una promesa se esconde un proceso. Y ese es un tema que pues hoy no lo vamos a tocar, pero tienes que tenerlo por ahí guardado en tu corazón, porque detrás de cada promesa que Dios te ha dado, hay un proceso para que el cumplimiento de esta promesa sea real, genuino y verdadero. Detrás de la historia de David hay toda una promesa de volver, de regresar. El hombre que tiene esa palabra de Dios, la mujer que tiene esa palabra de Dios, la familia que tiene una promesa de parte de Dios, y que aún en medio de las crisis, las dificultades, las malas temporadas, los malos años, Dios siempre estará con ellos. Y lo que Dios un día determinó sobre tu casa, y lo que Dios un día determinó sobre tu familia, Dios lo va a cumplir. Segunda de Samuel capítulo 9 nos habla de la historia de cuando el rey David, entrando ya al trono, establecido como rey de Israel, el rey David pregunta: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Sin darse cuenta que le van a conversar acerca de el hijo de lo que fue su mejor amigo, Mefiboset, el hijo de Jonatán, el mejor amigo de David. Pero la historia de Mefiboset ya usted la conoce, ha sido muy predicada. Hay una historia, le estoy diciendo, detrás de la historia, porque en el segundo libro de Samuel, capítulo 9 y versículo 12, la Biblia dice: y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Mica,
también conocido o traducido en algunas Biblias como Micaía, Mica. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y Mefiboset tenía un hijo que se llamaba Mica. Como usted sabe, Mefiboset era un hombre que estaba lisiado. Mefiboset fue un niño que en algún momento, cuando tenía 5 años de edad, y cuando se produjo la primera gran guerra en los tiempos del rey Saúl, cuando viene aquella gran crisis, la nodriza toma a Mefiboset de 5 años, lo pone sobre un caballo, hace que el caballo salga huyendo, y cuando el caballo va a todo galope, Mefiboset de 5 años se cae del caballo con tan mala suerte que cayó de pie. Cuando cae de pie, Mefiboset se quebró literalmente las rodillas. Quedó lisiado para toda la vida. Pero es bien interesante la historia de Mefiboset, que usted la conoce, que la hemos predicado, que se ha predicado por el mundo entero, donde Mefiboset va a dar a un lugar llamado Lodebar, la tierra de los inútiles, la tierra de los olvidados. Estudiando los midrash de los reyes, estudiando la historia judía detrás de la historia bíblica, se nos dice que en Lodebar Mefiboset tenía una casita. No vivía como rey, no comía como rey. Mefiboset estaba escondido porque recuerde que en aquel tiempo los filisteos tomaron posesión de la tierra y andaban asesinando todo lo que pertenecía a Saúl. Mefiboset, nieto del rey, tenía que estar incógnito, tenía que estar escondido. Y en medio de aquellos años, porque los días se fueron, los meses pasaron y los años también, Mefiboset fue siendo absorbido por Lodebar. Aunque ahí tenía una casita, según dice el Midrash de los reyes judíos, Mefiboset construyó una casa en la parte más alta del basurero de Lodebar, porque Lodebar era un basurero. Y desde ahí, cuando en algún momento tuve la ocasión de estar en Jerusalén y pude estar en la tierra de Lodebar, desde Lodebar, abajo, muy abajo, se mira hacia arriba, donde estaría el templo de Jerusalén y donde estaría el palacio del rey en aquellos años. Mefiboset, olvidado, relegado, dejado atrás. Lo interesante es que el lisiado tuvo un hijo. Y aquel hijo que estaba chiquito se crió en los últimos años con él en Lodebar, hasta que el rey lo manda a llamar a él, a su padre y al niño, a Mica. La historia de Mica, que se esconde detrás de la historia de Mefiboset, es una historia que en este día quiero presentarle, porque es la historia de los retornos, es la historia del hombre y la mujer que fracasó, que se rompió en el camino. Es la historia de esos hombres y mujeres que un día tuvieron un matrimonio bonito, pero que hoy no está. Es la historia de esos que un día tuvieron una empresa, un negocio, pero hoy no está. Es la historia de aquellos que un día fueron llamados por Dios y por algún error propio o no de ellos, hoy no está. La historia de Mica es la historia que se esconde detrás de un conflicto, de una crisis. Es la historia que se esconde detrás de un problema. Es la historia que se esconde detrás de lo que parece ser nunca más va a haber una segunda oportunidad, pero el cielo todavía no ha determinado la última palabra. Porque en algún momento dice la Biblia que el rey David manda a llamar a Mefiboset, pero es muy interesante porque la Biblia no deja nada al azar. Y es muy interesante que la Biblia diga, y voy a referirme en esto más adelante, que Mefiboset tenía un hijo que se llamaba Mica. Mica, interesante, Mefiboset, quebrado, lisiado, roto, fracasado. Mefiboset sin un pasado, pero su hijo no está lisiado, su hijo no está roto, su hijo no está fracasado, aunque está comiendo el fracaso de su padre. Y sin embargo, en medio de la crisis que Mefiboset está viviendo, en medio de la vida que Mefiboset está viviendo, Mefiboset tiene un hijo. Ojo, que esto es muy fuerte y muy emblemático, porque en medio de lo que puedas estar viviendo hoy, tú puedes parir un sueño que no esté lisiado y que no esté roto. Mica significa fragancia hermosa. Qué interesante que aunque las piernas de Mefiboset están rotas,
sus sueños parece ser que siguen vivos. Qué interesante que aunque las piernas de Mefiboset hoy están lisiadas, Mefiboset dentro de sí sigue creyendo que hay una segunda oportunidad para su vida. Qué bueno es que usted nunca se rinda. Qué bueno es que usted nunca deje de soñar. Qué bueno es que las circunstancias y las crisis no le roben el Mica que llevas dentro. Porque Mefiboset trae al mundo un niño llamado Mica. Y Mica también significa Dios es justo. Ojo, número 2 y número 3. Número 3, Mica significa Dios hará justicia. De alguna manera u otra, Mefiboset sabía que el Dios al que su padre había servido, porque Jonatán era un hombre que se había entregado a Dios en adoración, era un hombre que se había entregado a Dios en el altar, era un hombre que se había entregado a Dios en su vida, y Mefiboset sabía que sobre su padre y sobre él había una promesa, y cuando hay una promesa que el cielo ha puesto sobre tu casa, el infierno no la puede opacar. Mica era la semilla escondida, Mica era el sueño que parece que nunca va a dar fruto, pero que está ahí en el tiempo de Dios. Y sabe, yo recuerdo, ahora que estoy enseñándole esta palabra de Mica y de Mefiboset, porque al final de cuentas Mefiboset sabía el nombre del hijo, el nombre de Mica. A mí me dice que Mefiboset sabía que había una promesa que todavía no se había cumplido y que Dios la va a cumplir, porque cuando Dios te da una palabra, no importa el lodebar que esté encima tuyo, nadie podrá detener el cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso Mefiboset se transfiere en ese sueño, en ese hijo llamado Mica, y Mica significa Dios hará justicia. ¿Qué significa eso, Palomo? Que Dios restituirá los años que se comió Lodebar, que Dios restituirá los años que se comió el fracaso, que Dios te devolverá honra por humillación, que Dios devolverá una nueva temporada aún de tus cenizas, que aún cuando tus enemigos se burlaron de ti y aún cuando la gente te señaló en redes sociales o aún cuando la gente hizo escarnio de ti por una situación que posiblemente nadie conoció, Dios está trabajando detrás de la caída de Mefiboset. Dios está trabajando detrás del Lodebar de Mefiboset. Dios está trabajando en el olvido de Mefiboset, porque Dios está gestando una nueva temporada en la vida de Mefiboset, porque esa nueva temporada se llamaría Mica. Mica es la semilla de Dios, la que está escondida, la que nadie ve. Mica es el milagro de Dios que se esconde detrás de las malas temporadas. Mica es la nueva temporada que se esconde en medio de la crisis. Como diría en algún momento el pastor Guillermo Maldonado cuando pasó por la crisis familiar y matrimonial, en una de sus declaraciones dijo: no era lo que yo quería, pero era lo que Dios quería. Entender esta frase, entender que de repente no era como tú querías, pero era como Dios quería. De repente el final de tu matrimonio no es como tú querías, pero es como Dios quería. De repente el final de tu negocio no es como tú querías, pero es como Dios quería. Por eso dice Isaías 55:8: mis pensamientos no son como tus pensamientos, dice el Señor, y mis planes, dice Dios, no son como tus planes. Pero aun cuando las cosas no estén funcionando como usted lo esperaba, aun cuando la historia no esté funcionando como usted pensó que debería estar escrita, detrás de esa historia Dios está trabajando. Detrás de los planes que se están cayendo, Dios te está dirigiendo. Allá en el año de 1400 y un poco de más, un marinero judío que se había ido a vivir a Italia y que se había cambiado el nombre de su nombre judío, se lo cambió por las persecuciones que han habido sobre los judíos toda la vida. Y este marinero judío que se fue a vivir a Génova, Italia, cuyo nombre en italiano es Cristóforos Columbus, para nosotros Cristóbal Colón. Este marinero judío que se metió dentro de los italianos allá en Génova, en cuya casa he tenido el privilegio de estar, una casita pequeña, y voy a darle la foto a producción para que usted la vea, la casa de Cristóbal Colón. Ahí desde esa casa donde originalmente no sé si voy a poder mostrárselo todo en la foto, pero en la casa de Cristóbal Colón, una pequeña casita de 2 pisos pero muy chiquita. Esa casita daba hacia el mar, ahí hacía él sus estudios. Dice la historia, estando allá en Italia, estando allá en Génova, me di cuenta de una historia que nunca nos han contado en Costa Rica. Cristóbal Colón por más de 14 años estuvo haciendo cartas
de navegación. Cristóbal Colón por más de 14 años estuvo estudiando las estrellas para poder crear la ruta a donde lo que él oía hablar, las Indias, a donde él pensaba: yo necesito ir a comerciar a las Indias para traer especias a Europa y a través de ese canal comercial abrirme una brecha y crear una nueva temporada en mi vida. Por más de 14 años Cristóbal Colón estuvo haciendo líneas, estuvo tirando rutas, estuvo viendo el cielo. Por más de 14 años estuvo esperando la oportunidad de su vida. Esa oportunidad llegó. Y en algún momento logró hacerse de la inversión de la corona. Cristóbal Colón tenía la oportunidad en su vida, el viaje de su vida. Ahora sí, voy para las Indias. Dice la historia, estando allá en el libro de las historias que estuve leyendo de Cristóbal Colón en su casa, que Cristóbal Colón sale para las Indias. 14 años planeando el viaje. Ojo, y en el día 14 años planeando el viaje. Y en el día 14, Cristóbal Colón, que va navegando por los mares hacia la India, una corriente inesperada de viento, fuerte viento, lo saca del rumbo. Cristóbal Colón no se dio cuenta. Quizás no era un marinero tan experimentado en el agua. Posiblemente era fino en las cartografías, posiblemente era fino leyendo las estrellas. Pero en algún momento Cristóbal Colón, que va en el barco y su barco va hacia la India, en el día 14 años planeando algo, y en 14 días se le cayó el sistema. En el día 14, una fuerte ráfaga de viento, posiblemente, no lo termina de decir, esto lo asumo yo, hubo una tormenta de viento, posiblemente el capitán Cristóbal Colón entra en una crisis en el navío con lo que va llevando, posiblemente el marinero que conduce no es tan marinero de agua salada, posiblemente hay una crisis en el barco y luego de la tormenta de viento, el barco toma su rumbo. Cristóbal Colón no lo sabe. Ya va perdido. Perdido, como dijo el refrán que le acabo de decir, no era como yo quería, pero era como Dios quería. Los planes de Dios no son tus planes. Mis pensamientos, dice el Señor, no son tus pensamientos. Y mis caminos, dice el Señor, no son tus caminos. Cristóbal Colón, viendo el atardecer, sabe que acaba de salir de una tormenta que casi lo mata. ¡Qué tormenta! Casi nos mata. Bueno, no pasa nada, muchachos, seguimos. Vamos para las Indias. A partir de ese momento, Cristóbal Colón ya no iba a descubrir las Indias. A partir de ese momento, el cielo tenía una nueva temporada para él. Era el Micá. Era la semilla oculta, era la fragancia hermosa de las nuevas temporadas, era la justicia divina que lo llevaba ahora a descubrir un continente. Muchas veces, y esto lo he predicado en otras ocasiones, lejos de que la crisis que nos llevaba para unas islas, ahora Dios tiene determinado para ti un nuevo continente, porque no es como tú y yo pensábamos, pero es como Dios pensaba. Y cuando tú y yo estamos en los planes de Dios, habrán brisas inesperadas, habrán cambios de marea inesperados, habrán rupturas inesperadas, habrán fracasos inesperados, pero querido y querida, ese es, justamente ese es el plan de Dios en tu vida. Hoy es un día, mientras estás viendo este devocional, mientras estás viendo esta palabra, hoy es un día para que usted se detenga, hoy es un día para que usted cierre sus ojos, hoy es un día para que usted ponga un poco de música, hoy es un día para que usted entienda que empezando el mes de marzo, que estamos grabando este programa, el mes de marzo es el mes de los nuevos comienzos. A nivel mundial, en el mes de marzo se termina el invierno y en el mes de marzo oficialmente comienza la primavera. Y la primavera es la puerta que anuncia una nueva temporada. No es como yo quería, pero es como Dios quiso. Y es a partir de este mes de marzo donde usted puede levantar sus manos a través del programa que está viendo y decir: Señor, este viaje no lo planeé yo, esto no fue lo que yo escribí, esto no era lo que yo quería, pero hoy me entrego en las manos de Dios, el Creador. Él sabe para dónde lleva este barco, Él sabe para dónde lleva mi vida, Él sabe para dónde lleva mi familia, Él sabe para dónde lleva el ministerio, Él sabe para dónde lleva los negocios, Él sabe para dónde lleva el Dios al que tú adoras, el Dios en el que tú confías. Él sabe para dónde te lleva. Él sabe que hay momentos en la vida que vas a llegar sin la compañía con la que empezaste,
pensaste? Pregúnteselo a Abraham. Abraham sale con un compañero en el camino y en el camino Dios le dice, es tiempo de separarse. Uno por la derecha, otro por la izquierda, y cada uno de ellos recibió el destino que tenía que tener. Escúcheme, no es como yo pensaba, no es como yo quería, pero es lo que Dios quería. Eclesiastés capítulo 11, déjeme leerle esta historia tan tremenda, porque en Eclesiastés capítulo 11, la palabra de Dios nos relata una historia. Historias que cuando la leemos en la Biblia, de repente no las podemos comprender al dedillo. Pero son historias que cuando estás en el lugar correcto y a la hora correcta, uno dice, caramba, ahora sí entiendo que esto tiene sentido. Eclesiastés capítulo 11 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo vas a recuperar. ¿Cómo? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo volverás a recuperar. No dice nada, ¿no? Bueno, en una ocasión que se me permitió estar en Jerusalén, allá en Tierra Santa, conversando con un maestro de la palabra, él estaba hablando de este versículo. Y dice que este versículo nace porque el rey Salomón era un hombre que escuchaba historias. Y a través de las historias que él escuchaba, escribía proverbios, como los Tigres del Norte haciendo canciones de las historias que escuchan en las cantinas y en los bares. Bueno, con toda la abismal diferencia entre los Tigres del Norte y el rey Salomón, eso era Salomón. Salomón era un hombre que se sentaba a escuchar historias, y de las historias que él escuchaba, él decía, aquí hay sabiduría oculta. Y resulta ser que contaba este maestro de la palabra en Jerusalén, que este versículo y este capítulo 11 de Eclesiastés y verso 1, dice que es la historia de un hombre, atención, que había trabajado durante todo un año la cosecha de trigo. Con el trigo se hace el pan. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo recuperarás. Pero ¿quién va a ir a echar pan a las aguas? ¿Cómo voy a recuperar pan que se cayó en las aguas? Este hombre, durante toda una temporada, todo un año, dice la historia detrás del versículo, que este hombre cosechó la mejor cosecha en los últimos 10 años de su vida. Este hombre cosechó varios camellos llenos de trigo para irlos a vender a Jerusalén. Este hombre, y escúcheme, los camellos cargan cerca de 200 kilos de peso. Este hombre, dice el maestro judío, vendió toda la cosecha. Fue la mejor cosecha. Trabajó con toda su familia, trabajó con todos sus hijos, trabajó con todo lo que tenía. Este hombre llevaba la mejor cosecha de su vida. Era su mejor temporada. Y dice la historia de Eclesiastés 11 que mientras iba a la orilla iba caminando por el desierto, a la orilla del río, porque esa era la ruta que tenían trazados. Ellos tenían trazado una ruta por donde desierto, y luego se iban a la ribera de un río, iba con los camellos caminando, y el camello principal, todos los demás camellos vienen en la historia que el rabí cuenta, los camellos vienen pegados uno con otro, y en la historia que el rabí cuenta vienen por unas dunas muy grandes, y el camello principal se resbala y se cae. Detrás del camello principal el otro, y todos los camellos dan vuelta por la duna. Y todos los camellos con la carga y la cosecha de trigo, todos caen al río. Todos. Absolutamente todos. La carga, el trabajo, un año. Sueños, proyectos. Con el dinero que hagamos, construiremos. Con el dinero que saquemos, haremos. Con el dinero que venga de este proyecto, levantaremos, pasearemos. Qué interesante. Y no sé por qué muchas veces Dios funciona de esta manera. No es como yo quería, pero es como Dios quiere. Y el hombre se lamentó, el hombre lloraba, su familia lloraba, pudo rescatar unos cuantos kilos de trigo, pero toda la cosecha de trigo se fue al río, toda. El hombre con lo que le quedó, cogió los 2 camellos que le quedaron y llevó la cosecha para vender lo que podríamos llamar lo que era la cosecha de la victoria. Ahora se transformó en la cosecha de la desilusión.
de la amargura. No sé si usted se está poniendo en la vida de este hombre, cómo podría haber regresado ese hombre con su familia, con el entusiasmo que iban, con la alegría que iban. Y no sé cómo podría regresar sabiendo que de los camellos que llevaba solo pude rescatar unos cuantos kilos de trigo y pude tirarlos por allá. Pasado el tiempo, dice la historia de Eclesiastés 11. Pasado el tiempo, mandaron a llamar al hombre y le dijeron: tienes que venir a ver lo que ha pasado. Lo llevaron porque todo el mundo sabía. La desgracia del trigo regado en el río fue una noticia nacional. Fue una humillación nacional. Si hubiesen habido redes sociales, si hubiesen habido noticieros amarillistas, todos estaban ahí. Fue una noticia nacional. Todos sabían que a ese hombre había perdido la cosecha de su vida porque sus camellos se fueron al río con el trigo. Pasado el tiempo, lo mandaron a llamar. Y cuando llegaron a la ribera del río, durante kilómetros de kilómetros de kilómetros, desde donde se cayeron los camellos de trigo, por kilómetros de kilómetros, había a la ribera del río, habían crecido miles de matas de trigo. La cosecha que se perdió en el río se había cuadruplicado durante toda la ribera del río. Y todos los hombres que vivían en ese lugar, yo siento una presencia de Dios muy tremenda. Toda la gente que vivía en ese lugar dijeron: ese trigo no se puede tocar porque ese trigo es el trigo de la vergüenza, es el trigo de la desgracia de aquel hombre, y ese trigo le pertenece toda a esa familia. Echa tu pan sobre las aguas porque después de mucho tiempo lo recuperarás. Lo que parecía una desgracia, dice Salomón, lo que parecía una desgracia, Dios estaba trabajando detrás de esa desgracia. Lo que parecía una mala temporada, Dios estaba trabajando detrás de esa mala temporada para traerte cuadruplicado lo que las circunstancias te quitaron. Hoy vengo a decirle algo a alguien: levante sus manos en el mes de marzo, porque el mes de marzo es la primera puerta del año por donde el cielo comenzará a devolverte cuadruplicado lo que la pandemia te robó, lo que la crisis te robó, lo que el divorcio se llevó, lo que la quiebra del negocio se fue. El cielo comienza a través del 2024 a devolver cuadruplicado lo que tus enemigos te han robado, lo que aún tus cabezonadas han venido en contra tuya, porque este es el año de Eclesiastés 11 en tu vida. No es como tú querías, no es como yo quería, pero es como el cielo quería. Y el cielo se está preparando, porque detrás de la historia de Mefiboset estaba Mica, aquel niño que sería llamado la justicia divina, aquel niño que sería llamado la fragancia hermosa, aquel niño que sería llamado la cosecha tardía, aquel niño que sería llamado el Dios que devuelve después de muchos días. Quiero decirte que esta temporada yo puedo percibir en la atmósfera profética que marzo es un mes donde Dios va a comenzar a cumplir sueños, a devolver cosechas perdidas, a devolver semillas que se quedaron en las grietas del desierto. Te van a llamar como llamaron a este hombre y te van a decir: lo que parecía que un día estaba perdido, el cielo te lo está devolviendo cuadruplicado, en contratos, en trabajo, en oportunidades, en puertas abiertas, en conexiones divinas, en gente que va a querer traer el favor sobre tu casa. Mes de marzo, yo lo estoy declarando y profetizando, es el mes de la puerta abierta, es el mes donde Dios comienza a devolvernos durante todo el año de 2024 lo que se nos cayó en el río, lo que se cayó de nuestros brazos, lo que se cayó en la carrera del caballo. Dios comienza a hacer justicia a Mefiboset y su casa. ¿Sabe? Termino con esto. Mica o Micaía, el hijo de Mefiboset, no sé si lo sabía. Segunda de Samuel, capítulo 9. El reinado de David apenas está comenzando. Esto es una historia como de película, porque el rey David tuvo 3 grandes valientes de su ejército. 3 hombres a los que honró con toda su riqueza. Pero leyendo la palabra, estudiando los detalles, Segunda de Samuel capítulo 9 versículo 12, donde aparece la historia de Mica, de Mefiboset y de Mica, es la semilla perdida en el río de la desesperanza.
Y me llama mucho la atención porque pasados los versículos y los capítulos, vamos a encontrar que el rey David en realidad tuvo 4 grandes guerreros. Y el cuarto gran guerrero del rey David fue nada menos y nada más que Mica, el hijo del lisiado. Dios tiene una nueva temporada para ti. Dios tiene una nueva temporada para tus hijos. No, ¿sabes? El cielo no tiene ningún problema. El lisiado fue Mefiboset, pero la honra llegó también a sus hijos. Dios traerá honra a tu casa. Dios traerá honra a tus hijos. Dios traerá honra a tu negocio. Dios traerá honra a tu ministerio. No importa si te has caído, si te has quebrantado, si has estado en lo de bar, si has estado humillado, humillada. ¿Sabe? Puedo percibir mucha gente tocada ahorita por el Espíritu Santo. Puedo percibir mucha gente, hombres y mujeres, tocados por el poder del Espíritu Santo, porque en este momento Dios les está hablando y les está diciendo: aún de los lisiados, de los quebrados y de los desgraciados, yo tengo una nueva temporada. Mefiboset estaba quebrantado, pero su hijo se volvió en uno de los 4 valientes del rey, uno de los herederos del reino de Israel, uno de los 4 hombres que marcó el destino de la nación, porque aún de tus sueños quebrados, Dios tiene una nueva temporada. Aún de tus planes quebrados, Dios tiene una nueva temporada. Aún de tus proyectos quebrados, Dios tiene una nueva temporada. Así que levántese, sacúdase el polvo para este mes de marzo, levante sus manos y diga: esta es la temporada de los Mica, esta es la temporada de los Micaía, esta es la temporada de los que un día tuvimos un pasado quebrantado. No importa si tu familia viene de un divorcio, no importa si tus padres pasaron por un divorcio, no importa si tus padres o 2019, 20, 21, 22, 23 fueron los años del quebrantamiento y de lo de bar. Tú eres la semilla escondida de Dios. No será como tú querías, pero será como Dios quiera. Aquellas crisis y aquellos problemas simplemente te están empujando a los planes perfectos de Dios. Esta es la temporada de hombres y mujeres que hemos entendido que aunque tuvimos un pasado quebrantado, hoy Dios tiene una nueva temporada para nosotros. Te bendigo en este mes de marzo, te bendigo en este día que estás viendo este devocional, esta palabra. Desato sobre tu casa, sobre tu vida, tus sueños, tus proyectos, tus trabajos, tus negocios, tus contratos, las puertas abiertas, y desato que 2024 es el año de la tetraproducción, de la cuádruple producción de lo que la crisis te robó, me robó, te quitó, me quitó. 2024 es el año donde no serás avergonzado, sino que tendrás doble honra en todo lo que emprendas. Te bendigo en este día. Eres el Mica de Dios, lo que está detrás de los lisiados, lo que está detrás de lo quebrado, lo que está detrás de lo fracasado, lo que está detrás. ¿Y qué es lo que está detrás, Palomo? El plan perfecto de Dios. Y lo que Dios bendice, el infierno no lo puede maldecir. Y lo que Dios impulsa, el infierno no lo puede detener. Y lo que Dios pone en su mano, ni siquiera las caídas, ni los lodebares lo podrá detener. Tú y yo y nuestros hijos somos la generación de la semilla en la grieta, del trigo en el agua, de los ventiscas del mar, de los Cristóbal Colón, de los que no eran como tú y yo queríamos, pero era como Dios quería. Y cuando Dios quiere, ni el diablo con todo su infierno nos podrá detener. Le bendigo en este día. Reciba esta palabra, levante sus manos, abra su boca, declare la vida y prepárese para que marzo sea el mes de las buenas noticias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.